El horror de doctrina que algunos pentecostales unicitarios están predicando. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a ver un horror de doctrina, de verdad, un horror de doctrina que algunos pentecostales unicitarios están predicando. Me llama un hermano de Estados Unidos, qué noche, qué día, y me pregunta algo. Dice que algunos hermanos lo están predicando y de verdad no es raro porque aún hasta pastores están predicando esto. Algunos pastores están predicando esto que vamos a ver. Dicen que en base a estos versos que vamos a leer, que Jesús bajó al infierno a predicarle a las almas, a los condenados. Jesús bajó al infierno a predicarles. Y que como Jesús bajó al infierno a predicar a los condenados, el infierno quedó solo. Eso es lo que dicen. Y lo dicen en base a estos tres versos. Dice: porque también Cristo, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ese es el texto número 1. Texto número 2, capítulo 4, verso 6, ahí la carta de Pedro, primera carta de Pedro, dice: porque por eso también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Punto número 2. Y el punto número 3, el texto número 3, lo tenemos acá en Efesios capítulo 4, verso 10, que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de el verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Entonces especifican con esto que el Señor Jesús bajó al infierno, le predicó a los muertos, le predicó a esos espíritus encarcelados, bajó a las partes más bajas de la tierra, y se refiere que eso es el infierno, y que allí le predicó a la gente que está en el infierno, y que el infierno después de eso quedó vacío. Ojo, esto lo predican algunos pastores de las iglesias del nombre. Algunos hermanos unicitarios están predicando esto, pero eso no es bíblico. Lo voy a repetir, no es bíblico. ¿Por qué? Porque vamos a dar explicación de cada uno de los tres textos que vemos. Es muy cierto que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. A eso se refiere. Sí, es muy cierto. Eso lo dice Pablo acá en Efesios capítulo 4, verso 9. Pero esto no se refiere a que Jesús bajó al infierno. Primero, porque en el infierno no hay nadie todavía. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos por lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5. Dice que cuando Él venga, entonces los que están en las tumbas, dice aquí, los que están en las tumbas saldrán para resurrección de vida, otros para resurrección de condenación. ¿Es donde será? En el infierno. Leamos. Capítulo 5, verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y así también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque la hora vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo será esto? Pues el Señor en su venida. Vendrá la hora, dice aquí, cuando el Señor venga, entonces unos saldrán a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Y eso no fue cuando el Señor murió, es cuando el Señor venga. Porque vendrá, dice aquí, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz, o sea, es la voz de Jesucristo. ¿Cuándo será esto? Esto lo vemos acá en Hechos capítulo 19, leamos por favor, Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20, donde nos dice cuándo será que se efectuará el juicio. Dice el juicio ante el gran trono blanco, dice: al final de los 1000 años, es decir, la última dispensación, que es el milenio, viene ahora sí el juicio ante el gran trono blanco. Dice:
Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, mire lo que nos está diciendo allí, que evidentemente en el infierno, en este tiempo no hay nadie, ni en el infierno ni en el cielo salvos. No, todavía no hay nadie. Primeramente porque el infierno todavía nadie lo ha estrenado. El primero que lo estrena en la segunda Apocalipsis capítulo 20 es la bestia, el anticristo. La primera bestia, que es ese conglomerado, ese gran imperio, y segundo, el anticristo. Después dice que el tercero que es echado allá es el diablo, ¿sí? El diablo, sus ángeles, y después viene lo que es los que no estén inscritos en el libro de la vida. Entonces es imposible esa posición, totalmente imposible. Eso es respaldado por la escritura. Bien, entonces, ¿por qué dice que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra? ¿A qué partes más bajas de la tierra se refiere? Bueno, eso se refiere a su encarnación. Eso se refiere a que Él como Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo vamos a ver en el Salmo 139, cuáles son las partes más bajas de la tierra. Recordemos que Isaías 7:14 dice: el Señor mismo le dará señal, es decir, Dios mismo, Jehová mismo le dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, es el mismo Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. Y es allí donde Dios baja a las partes más bajas de la tierra. Recuerde, Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Dónde participó de lo mismo? En el vientre. Y según la escritura, el vientre es las partes más bajas de la tierra. Leámoslo, por favor. Salmo 139, verso 13 dice, esto escribe David, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mire lo que dice: ¿dónde fue entretejido? En lo más profundo de la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando de la formación de un cuerpo humano. Dice: no fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, ¿a qué se refiere las partes más bajas de la tierra del cual Dios participó? Se refiere al vientre de una mujer, porque Dios fue manifestado en carne. A eso se refiere. Isaías 60, verso 1, verso 2 nos da la razón. La Biblia Reina Valera, versión antigua. Todas las Biblias antiguas nos dicen esto. Isaías 60, 1 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Dios nacería, Dios se haría hombre, y para nacer participaría de carne y sangre igual que los demás, igual que sus hijos. ¿Dónde se participa de carne y sangre? En los lugares más bajos de la tierra. ¿Dónde es eso? El vientre de una mujer. Y el verso 16 dice: ¿por qué vendría el mismo naciendo de sangre, tomando carne y sangre? Dice: y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. A eso se refiere Efesios capítulo 4, verso 9. A eso se refiere que Dios participa de carne y sangre. ¿En dónde? En los lugares más bajos de la tierra, que es el vientre de una mujer. Por eso la Biblia dice: Dios fue manifestado en carne. Ahora, el siguiente texto que vamos a interpretar, ¿vamos entendiendo bien allí? ¿Vamos entendiendo? Bueno, para que mis hermanos ustedes cambien esto es antibíblico, extrabíblico predicar esto, de verdad se los digo, no lo prediquen. Dice aquí, capítulo 4, verso 6, dice, de primera de Pedro dice:
Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿A qué se refiere estos muertos? Pues el evangelio ha sido predicado a estos muertos, no se refiere a los muertos físicos, se refiere a los muertos en delitos y pecados. Efesios en el capítulo 2, verso del 1 al 5, Efesios 2, verso del 1 al 5, y también está en Colosenses, dice, y Él les dio vida a vosotros, Colosenses 2:13, pero leamos aquí, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo estábamos muertos en delitos y pecados? Colosenses en el capítulo 2, verso 13 también nos dice lo mismo. ¿Qué dice allí? Leamos, por favor, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces, ¿a qué muertos se refiere que fue predicado el evangelio? A los muertos en delitos y pecados. Pero dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, claro, pero vivan en el espíritu según Dios, claro, porque la carne y la sangre no heredará el reino de los cielos, solamente los que vivan en el espíritu. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al espíritu, es decir, los que viven en el espíritu. Por eso nosotros que ha sido predicado este evangelio, ya no andamos según la carne, sino que vivimos según el espíritu. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era de él por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Por eso ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que vivan conforme al espíritu y sean juzgados según la carne, porque la carne y la sangre no heredará el reino de los cielos. Esa es la ley de la carne y la sangre. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Los que viven conforme a la carne son declarados enemigos de Dios, es enemistad para Dios. A eso se refiere este texto. Y el siguiente texto lo encontramos entonces acá en el capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Escuche bien, Cristo vivo en el espíritu. Dice aquí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, Cristo en el espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Pero aquí dicen qué tiempo fue Cristo en espíritu a predicar a los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mire lo que está diciendo, mire lo que nos está diciendo aquí, que Cristo en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Dice aquí los que en otro tiempo desobedecieron cuando se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. Entonces no se refiere a que nuestro Señor haya ido al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados, no. ¿A qué se refiere? Esos espíritus, esas almas encarceladas, espíritus encarcelados, esas personas encarceladas en la maldad, porque recordemos que en los días de Noé la gente vivía conforme a su maldad, vivía conforme a sus concupiscencias, ¿sí? Dice que solamente 8 fueron salvos, pero solamente hay un solo justo, el cual era Noé. Entonces ustedes deben leer bien la escritura. Pedro nos está diciendo que Cristo
fue y le predicó a los espíritus encarcelados cuando murió. No dice que en el espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Por qué? Recordemos que la Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. Pregonero de justicia, es decir, el que pregonaba por medio de Noé era Jesucristo. Entonces fue en ese tiempo que Cristo fue y predicó a esa gente encarcelada. El que está sin Cristo está encarcelado. Por eso Cristo aparece, viene manifestado en carne para libertar del cautiverio, libertar al cautivo, del tirano, sacar de la cárcel de prisión. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 45, sacar de la cárcel de prisión. ¿Quién los tenía encarcelados? El tirano, ¿cuál? Diablo o Satanás. Esa es la explicación de estos textos, mis hermanos. No crean, por favor, no crean vanas esas sutilezas, filosofías humanas. Por favor, dale me gusta a la conferencia y compártela. Dale me gusta y compártela. Apóyanos. Ya sabes, puedes llevar los libros, La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratados de Unicidad. El libro de Escatología 1. Pueden llevar sus libros llamando, si están en Colombia, 318-436-0745. Los que están en Colombia ya saben, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Les recuerdo a los hermanos que ahorita en abril, si el Señor lo permite, vamos a estar en Venezuela. Vamos a estar en el estado de Táchira. Allí vamos a estar predicando, en Táchira, Venezuela, vamos a estar predicando esta verdad tan grande, saliendo allí algunas comunidades, de allí de, ¿cómo se llama? San Cristóbal, por ahí en San Cristóbal, vamos a estar ahí en San Cristóbal, predicando esta verdad tan grande en algunas comunidades, en algunos barrios, vamos a estar evangelizando, predicando esta verdad tan grande a muchas personas. El que quiere entrevistarse conmigo me puede decir y allí nos vemos en San Cristóbal. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Ya saben, dale me gusta y comparte.